Hermanos, cuando hablamos del tiempo de la gran tribulación, aleluya, estamos hablando, hermanos, de un periodo de prueba, de un periodo dificultoso que les viene muy pronto a este mundo. Es un, aleluya, la gran tribulación se traduce como un tiempo angustioso, como un tiempo, aleluya, que jamás en la historia que los seres humanos han estado sobre la tierra, jamás ha existido un tiempo igual como el tiempo que la Biblia describe como un tiempo angustioso. Están aquí, hermanos. Aleluya. El profeta Isaías dice 700 y algo de años atrás, antes de Cristo, dice: anda, pueblo mío. Está hablando a Israel y está hablando posiblemente a la iglesia. Entra en tus aposentos y cierra tras ti sus puertas y escóndete un poquito, porque viene un tiempo tan dificultoso en el mundo, en el cual Jesucristo, cuando habló de la gran tribulación, lo dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 21, dice, aleluya, porque dice: porque habrá gran tribulación. Así Jesús describe el momento más difícil de la historia del mundo. Dice: porque habrá gran tribulación. Gran tribulación quiere decir que será inmensa y que será grande, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjese el tiempo que Jesús está describiendo en el libro profético, en el capítulo profético de Apocalipsis 24. Dice: porque habrá gran tribulación. Aleluya. Los que, hermanos, están en contra de esta doctrina de que vienen tiempos difíciles a la tierra, ellos tratan de acomodar estos textos y decir: bueno, lo que Jesús está diciendo, que en toda la historia del mundo han habido momentos dificultosos de atribulación, que la iglesia de Cristo las ha pasado en todos los tiempos. Sí, es verdad, pero no está hablando de esos tiempos. Está hablando de un tiempo en singularidad, un tiempo completamente que está muy pronto para venir al mundo. Aleluya. Por eso le dice: anda, pueblo mío, escóndete tras tus aposentos. ¿Sabe por qué? Eso habla de seguridad. Eso habla de protección. Eso habla, aleluya, de que aquellos verdaderos hijos de Dios y su pueblo serán guardados por la mano de Dios por los tiempos de ira. Tribulación también se describe como un tiempo de ira, un tiempo de juicio. Un tiempo, hermanos, tan dificultoso que el mundo jamás en la historia lo ha experimentado. Por eso es tan importante que pensemos, alabado sea el Señor, cuando dice: pueblo mío, entra tras tus aposentos. Le está diciendo el Señor a su pueblo que Él lo va a guardar, lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a guardar en su mano en el tiempo de la prueba dificultosa que viene sobre este mundo. Un tiempo de gran tribulación, donde el mundo será sacudido como jamás nunca en la historia ha sido sacudido. Esto también la Biblia le llama, aleluya, la semana 70 de Daniel. Daniel capítulo 9 y versículo 24 al 27. Le llama, hermanos, también, aleluya, la semana 70 de Daniel. Y en la palabra, hermanos, semana en la escatología se conoce, aleluya, día por año. En otras palabras, está hablando de un tiempo de 7 años que en la tierra, hermanos, estarán pasando eventos catastróficos como jamás nunca en la historia del mundo el mundo los ha experimentado. Es cierto que han habido catástrofes mundiales. Es cierto, hermanos, como en el 2004, cuando murieron cantidades de personas allá, aleluya, en el continente asiático, donde miles y miles murieron con aquel gran tsunami, hermanos, que destruyó, aleluya, casi más de varios y muchos países de Asia. Pero
también en el 2010 en Japón. Aleluya, luego en Chile también, y hemos visto, hermanos, en Ecuador, en Manta, hace poco acabamos de ver, hace un tiempo atrás, cuántas cosas han pasado, pero eso no, ni siquiera es comparado, ni siquiera es imaginado como será el tiempo de la gran tribulación, tiempo de prueba, tiempo difícil que se le acerca a este mundo. Pero ¿sabe para quiénes? Para todos aquellos que han despreciado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, porque todos aquellos que lo confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, estos serán salvos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el periodo de prueba difícil que viene en el mundo, hermano, yo te aconsejo que mejor no te quede. Aleluya. Es cierto que el mundo es bonito, es cierto que divertir esta carne en que sea arrugada. Por eso es que usted ve viejas allí, hermanos, que aleluya, andan en la calle aunque tengan 70, 80 años, andan enseñando, hermanos, allí la chiribisca. ¿Sabe por qué? Porque este mundo es atractivo. Alabado sea el Señor. El hermano dice, bonito andar en este mundo, pastor. Sí, es bonito, pero tiene consecuencias eternales. El día que tú te mueres, levántele las manos al cielo. Por eso el tiempo que viene, para el tiempo de la gran tribulación, amados hermanos, aleluya, mire cómo la Biblia también lo sigue describiendo. Puede levantarle las manos al cielo. Daniel capítulo, aleluya, capítulo 9 y versículo 27. Del 24 no voy a tomar hasta el verso 27. Sígalo subiendo. Aleluya. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Está hablando de quién? Aleluya, del anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está diciendo? Está hablando de una semana. Una semana. En una semana se establece el pacto de paz con Israel. O sea, cuando ese pacto sea establecido, ese pacto significa protección, ayuda, hermanos, a Israel en su totalidad. Israel va a hacer un pacto con el personaje más famoso del mundo. Habrá, hermanos amados, promesas que se le harán al pueblo de Dios. Pero dice que a la mitad de la semana, cuando la mitad de la semana, quiere decir cuando 3 años y medio se hayan cumplido, entonces el anticristo, hermano, va a romper ese pacto. Ese pacto será rompido y en ese momento empieza la persecución masiva sobre todo el pueblo de Israel. Pero el Señor le dice, pueblo mío, escóndete, aleluya. A la iglesia se la lleva para el cielo antes de la gran tribulación, pero al pueblo de Israel Él promete protegerlo, guardarlo, cuidarlo, aleluya. Él lo guardará en su mano, lo protegerá. El anticristo, hermanos, enviará toda su ira, su fuerza y todas sus, aleluya, su maldad perversa y su poderío, pero no podrá destruir aquellos que Dios les ha dado promesa, que es el pueblo de Él, aleluya, Israel. Pero también a la iglesia le dice el Señor, Romanos capítulo 5 y versículo, aleluya, 9 y versículo 10. ¿Están aquí, hermanitos? Puede alabar el nombre del Señor. No se ponga nervioso porque usted se va en el rapto de la iglesia. No se ponga nervioso porque nosotros nos vamos, hermanos. Cuando el gobernante mundial que va a gobernar este mundo, el hombre más inteligente en la tierra, aleluya, cuando ese hombre y ese personaje venga, aleluya, cuando, hermanos, estemos viviendo quizás los momentos más extraordinarios de la tecnología, aleluya, quizás cuando el mundo esté totalmente, hermanos, aleluya, viviendo en la ciencia más grande del mundo, quizás en ese tiempo la iglesia se va muy pronto para el reino de los cielos. Por eso es que es bien importante. Vea lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira está hablando? Del periodo de prueba que va a probar este mundo. ¿De qué ira está hablando? Del momento más dificultoso, hermano, más catastrófico, aleluya, hermanos, el periodo más difícil en el cual la sociedad de ese tiempo que se quede le tocará vivir, periodo y tiempo de ira. Dice, estando ya justificados en su sangre, o sea, usted y yo hemos sido declarados justos, aleluya, y limpios. ¿Por qué? Por la sangre bendita de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que nos ha
limpiado. ¿Cuántos dicen amén? Él puede limpiar, hermanos, al drogadicto. Él puede limpiar, hermanos, al brujo mayor. Él puede limpiar al hechicero. Él puede, aleluya, limpiar, hermanos, al babalao. Él puede limpiar a todo el que se viene a los pies de Cristo. La sangre de Cristo lo limpia. Pero si se arrepiente y se convierte, entonces es que la sangre de Cristo lo limpia, y por su sangre lo declara limpio y justo. Y esa sangre también servirá para poderlo guardar del tiempo de la ira que viene sobre el mundo. ¿Cuántos se van con el Señor? No, en verdad, amén. No creo que ni el Señor se lo cree. Oiga, ¿cuántos se van con el Señor, hermanos? Aleluya. Usted se va con el Señor, hermanos. Aleluya. Y le dicen número 2, hermanos. Están aquí, hermanitos. Aleluya. Dice número 2: entra, pueblo mío, mientras pasa la indignación. Aleluya. Está hablando del periodo donde no existe la misericordia. Porque ¿cuántos saben, hermanos, que el que se rehúse a adorar a la bestia y al anticristo, en ese momento recibirá la persecución masiva, la masacre, los asesinatos más crueles que jamás en la historia del mundo han sucedido? Si hoy en día oímos decir en México, un carro fue atrevillado, murieron 15, 20 personas que desaparecieron, otros fueron quemados. Oímos decir en El Salvador, en Honduras, los países más conflictivos, en Siria, aleluya. Oímos decir en el Medio Oriente tantos asesinatos. Mire, no es comparado con el tiempo tan difícil de muerte y de persecución que viene sobre este mundo. Vamos a la palabra. Apocalipsis capítulo, aleluya, 13 y versículo 15. Para los que apuntan, póngaselos arriba. Alabado sea el Señor. Alaban al Señor, hermanos. Si hoy en día oímos de tantos crímenes, mire lo que acaba de suceder, hermanos, ahorita. ¿Dónde? En Florida. Nosotros, el mundo, fuimos testigos por las noticias, hermanos, de lo que realmente fue un atrevimiento sobre la vida de seres adolescentes, hermanos, y jóvenes, aleluya, que apenas empiezan su vida en esta tierra. Yo no sé si usted se ha preguntado, el diablo en estos últimos tiempos está haciendo, hermanos, una de asesinatos terribles, pero no está matando personas viejas. Alabado sea el Señor. La gente que se está muriendo, dicen que un, hermano, 60% son puros jóvenes los que están muriendo. Unos que están muriendo por el famoso texteo, otros están muriendo por las gangas y las pandillas, otros están muriendo, alabado sea el Señor, en discotecas, hermanos. Muchos están muriendo porque se quitan la vida por el suicidio. Pero el diablo se está llevando cantidades y cantidades y cantidades y cantidades de jóvenes en el mundo, y son los que está matando y está destruyendo. Alabado sea el Señor. Por eso es que la iglesia tiene una misión en la tierra, y es orar y clamar y levantar a Dios clamor y oración, hermanos, por la vida de sus hijos, por la vida de sus parientes, por la vida de su primo, de su tío, de su hermano, de su mujer que no quiere obedecer. La iglesia tiene una misión en la tierra. Alabado sea el Señor. Mire, hace años yo aprendí esta anécdota que le voy a contar. Ya voy a leer el pasaje. Mire, hermanos, un hermano de una iglesia dice que por años había orado por sus hermanos, había clamado por sus hermanos en carne, pero cada vez miraba que aquella gente se seguía siendo más rebelde, más rebelde, más rebelde. No obedecían al evangelio, no aceptaban la palabra de Dios. Y él un día se acostó en su cama, se tiró esa noche, dijo: bueno, hasta aquí, ya nunca voy a volver a orar por mi familia, si cada vez que oro se vuelven peor y perversos más todavía. Entonces, hermano, se fue a dormir y se durmió esa noche y no oró. Decidió que nunca iba a volver a orar porque no sucedía nada. Pero esa misma noche el Señor le reveló en el sueño a la vida de este hermano en Cristo y le dijo: mira lo que vas a ver. En el sueño él pudo ver, hermanos, cómo demonios, Dios lo llevó hasta el mismo infierno. Le mostró cómo demonios planificaban y planeaban la muerte de sus hermanos en sangre.
sangre y le decía: esta noche fulano de tal no ha doblado rodillas, no ha orado, no le ha pedido a la sangre de Cristo que cubra a sus familiares y sus parientes. Esta es la noche para nosotros, para poder hacer lo que nosotros queremos, porque esa oración de ese hombre no los ha dejado matarlo. Fíjese, entonces, hermano, en ese momento despierta, se tira de rodillas, empieza a temblar su cuerpo y empieza a llorar y le dice: Señor, te pido perdón, aleluya, yo me arrepiento, voy a seguir clamando por mi pariente, porque mientras tú clames por tu pariente, aunque ande robando, aunque ande drogándose, aunque ande, hermanos, en pandilla, aunque ande haciendo maldades, aleluya, la oración que tú haces por la vida de tu pariente, el diablo no puede cumplir los propósitos por la vida de tu pariente. ¿Sabes por qué? Porque la oración tiene poder. ¿Cuántos le levantan las manos al cielo? La oración tiene poder. El diablo, si hay algo que respeta, es la oración de un verdadero hijo de Dios. Bendiga su nombre, exáltelo. Aleluya, aleluya. Dice la Biblia: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Habrá una ley masiva, hermanos, la cual se pagará con muerte a todos aquellos rebeldes que en los tiempos de la gran tribulación no adoren a la persona del anticristo o a la misma imagen que se levantará en honor al anticristo. Allí dice usted no se va, hermanos, en ese momento usted se va a acordar, si usted se queda de estas prédicas. Aquí a la iglesia usted llega cuando le da la gana. Otros llegan para que no digan, aleluya. Otros dicen: yo voy a la iglesia porque en realidad tengo que ir. Aleluya, pues ese día yo tengo malas noticias para ti. Ese día tendrás que adorar al diablo, quieras o no. Te tienes que postrar, y si no te postras, viene un momento terrible de, aleluya, de tortura, pero también de muerte. Pueden alabar al Señor. Mire, alabado hermano, si usted puede alabar a Cristo. Mire, amado hermano, en esta tarde, la iglesia de Cristo Jesús sabe que el periodo más difícil de la historia del mundo le va a tocar vivir este mundo muy pronto. Aleluya, porque el anticristo los primeros 3 años y medio va a gobernar pacíficamente y va a tener, hermanos, realmente se va a ganar al mundo a través de, aleluya, de su diplomacia. Será el hombre más capaz de poder solucionar los problemas que hay en el mundo. Él tendrá las capacidades que no hay ningún gobernante del mundo que hoy en día supuestamente las tenga. Él tendrá la solución que el mundo está buscando. Alabado sea el Señor. Aleluya, claro, Él no vendrá por obra personal, Él vendrá por la influencia del mismo diablo, porque el diablo le pondrá a disposición todo el poder diabólico de Satanás, y el trono del diablo estará a su disposición. Por eso podrá gobernar este mundo sin ningún problema. Puede alabar el nombre del Señor. Puede alabar el nombre del Señor. Aleluya. Entonces Dios va a permitir que el diablo gobierne por un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo Dios va a determinar el tiempo en que el diablo va a gobernar, porque después de 3 años y medio entonces se desatan los juicios masivos de Dios que vienen sobre este mundo. Puede levantarle las manos al cielo. Aleluya. Isaías capítulo 28, si están aquí, y verso 15. Aleluya. Miren lo que va a suceder ese día, cuando Israel se dé cuenta que ellos han hecho un pacto con la muerte, hermanos. Puede alabar al Señor. Aleluya. Dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Fíjese, Israel va a hacer un pacto, el cual llama la Biblia en Isaías pacto con la muerte, porque ellos se van a rendir ante un Mesías falso, ante un Mesías, aleluya, mentiroso,
que es el anticristo. Ellos creerán cuando hagan el pacto con él que ese es el anticristo, que ese es el Cristo, que ese es el Mesías, que ese es el enviado, el ungido de Dios. Pero luego Israel descubre que es un farsante y se dan cuenta que el pacto que han hecho lo hicieron con la misma muerte, y el acuerdo que hicieron lo hicieron con el mismo infierno, hermanos. Puede alabar al Señor. Puede alabar al Señor. Puede alabar al Señor en este momento. Aleluya. Pero también la Biblia dice en Sofonías capítulo 1 y versículo 14 al 18. Aleluya. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. O sea, el día de Jehová, cuando habla del día de Jehová, no está hablando de un día, dijimos, de 24 horas, ya en las prédicas pasadas. Está hablando de un periodo de tiempo en el cual Dios va a probar este mundo, hermanos, en una totalidad tremenda. ¿Sabe por qué? Porque los hombres lo han despreciado. Porque las naciones del mundo lo han despreciado. Aleluya. Las naciones del mundo han aceptado más la brujería, han aceptado más al diablo que al mismo Cristo de la gloria. Aleluya. ¿Usted cree que por qué Venezuela está viviendo esos momentos difíciles, hermano? Bolivia, porque estos gobernantes que están al frente de, aleluya, de estas naciones, aleluya, son unos mismísimos hijos del diablo, unos brujos y hechiceros. Adoran al mismo diablo, adoran a los demonios. Por eso estas naciones del mundo están viviendo estos problemas tan difíciles en el mundo. Si usted puede alabar al Señor, el mundo ha despreciado a Dios. Por eso viene el periodo de tiempo difícil, aleluya. Pero hay una iglesia que lo alaba, hay una iglesia que lo adora, hay una iglesia que lo espera, hay una iglesia que vive para él. Si usted levanta las manos y lo adora, pero hay una iglesia, aleluya, que se ha dejado el mundo y la vagancia para poder servir a aquel que vive y permanece para siempre, y que le dice que pronto viene a buscar. Dele aplauso que él está aquí. Aleluya. Pastor, pero la gente común en estas naciones no tiene la culpa. Claro que no. Son personas, hermanos, que tienen grandes problemas, aleluya, de hambruna. ¿No es cierto que en Venezuela, usted mismo, nosotros lo vemos en los reportes que hay, que ya la gente está saltando a las tiendas, hermanos, por un poquito siquiera de arroz básico para poder comer, porque tienen semanas que no comen? Se están muriendo, el espinazo se les está viendo, los estómagos se están pegando, aleluya. Y la gente del mundo, hermanos, las naciones del mundo se vuelven como realmente ajenos al problema político que estas naciones están enfrentando. Pero hay una razón. Vamos a ver en Sofonías, vamos a ir descubriendo por qué. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, es amargo. El día que viene también se describe como un periodo de amargura, hermanos, aleluya, de dolor y de tristeza que está muy pronto para caer este mundo. Vamos a ver, aleluya. Dice: gritará y el valiente. ¿Sabe por qué? Porque el hombre hoy es valiente con una arma, con un revólver en su bolsa. Aleluya. El hombre valiente hoy en día con un, aleluya, con una arma, con un cuchillo, con un machete. Pero el hombre no es valiente porque no recibe a Jesús como su Salvador. Aleluya. El valiente no es aquel que pelea puños con otro. El valiente es aquel, aleluya, que recibe a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Aquel que recibe a Dios en su alma, ese es valiente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El hombre no es valiente porque se levanta guerra con armas con otra nación. El hombre es valiente porque recibe a nuestro Salvador y Señor y Rey de Reyes y nuestro gran Redentor Jesucristo. Levántele las manos al cielo. Aleluya. Allí gritará el valiente. Allí no importa qué decorado el hombre sea, hermanos, se va a enfrentar a la ira de Dios. Sofonías describe en el año 640 que venía juicio de Dios, aleluya, sobre el reino del sur de Judá. Sofonías describe, hermano, la atrocidad más grande y terrible que venía sobre el reino del sur.
que venía sobre el reino del sur en su totalidad por los babilónicos, junto con el profeta Jeremías, estaban, hermanos, profetizando el tiempo de dolor que le venía a Judá. Pero también esta enseñanza y este texto se puede remontar, hermanos, aleluya, que se cumplió parcialmente, pero se cumplirá en su totalidad cuando vengan los tiempos de la gran tribulación. Vamos a ir describiendo, aleluya. Dice el verso 15: día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad y día de nublado y de entenebrecimiento. Aleluya. Verso 16, verso 17 al que quiero llegar. Y dice: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Mire, Dios va a tribular a todo hombre, a las naciones del mundo. En los tiempos de la gran tribulación, aleluya, el hombre estará siendo atribulado, alabado sea el Señor, porque no habrá manera de escapar hasta que vengan los juicios y la ira de Dios en ese momento. ¿Cuántos saben que Dios, para el tiempo de la gran tribulación, Dios tiene 7 sellos, que son un periodo de juicio? Dios tiene 7 trompetas y Dios tiene 7 copas de la ira de Dios, que van a ser, hermanos, aleluya, desatados en el tiempo de la gran tribulación. Por eso dice el profeta Sofonías, dice: los hombres andarán como ciegos. Alabado sea el Señor. Quiere decir que no van a escapar de los juicios y de la ira de Dios que viene sobre el mundo entero. Nadie va a escapar. El hombre se sentirá indefenso. Los gobiernos del mundo se sentirán indefensos. Los políticos se sentirán indefensos. Los religiosos se sentirán indefensos. Oiga, hermano, los cristianos mediocres y que se queden se sentirán indefensos, porque nadie podrá escapar del periodo de prueba, de lucha y de, aleluya, y de dolor que viene sobre este mundo. Pero solamente hay una manera de escapar, y la manera de escapar es a través del Hijo de Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. Porque hay una manera de escapar, porque Él dice: he aquí yo vengo pronto. Y aleluya, Apocalipsis 16:15, aleluya, he aquí que vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aleluya, ya nuestro Salvador está pronto para venir. Ya muy pronto Cristo viene, aleluya. Y antes que venga la gran tribulación, la iglesia se va con el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van con el Señor, amados hermanos? Aleluya. Puede alabar al Señor. Aleluya. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 30 y versículo 7, también le llama tiempo de angustia. Y el diccionario dice: estado de intranquilidad, inquietud muy intensa, causado por algo desagradante, por la amenaza de una desgracia. Mire, el periodo que viene también lo describe periodo de angustia. Dice verso 7 del capítulo 30: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero a ella será librado. ¿Cuántos saben que Dios va a guardar y proteger al pueblo de Israel, a los que estén en ese tiempo? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que cuando el diablo desate su ira contra ellos y vengan los tiempos de la gran tribulación, aleluya, cuántos saben lo que sucedió en Egipto? Que mientras las 10 plagas estaban dando, alabado sea el Señor, en toda la tierra de Egipto, pero en la tierra de Gosén siempre estaba Jehová protegiendo a su pueblo bajo su mano poderosa y una cobertura gloriosa. Aleluya. Por eso es que, cristiano que me está oyendo, usted desde el momento que recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted no está solo. Usted tiene hilera de ángeles alrededor de usted, caminando con usted día y noche, guardándolo segundo tras segundo. Antes, cuando usted se acueste en su cama, hay ángeles de Dios que velan tu casa. Aleluya. Mire, sobre la tierra de Egipto, hermano, moría el ganado, se llenaban de piojos, venía hermano, la plaga de úlcera, la plaga de granizo, la plaga de langosta, venían las tinieblas, la muerte de los primogénitos. Pero sobre el pueblo de Israel siempre estaba Jehová cubriéndolos y guardándolos. Alabado sea el Señor. Por eso es que la iglesia de Cristo no pasa con la gran tribulación
tribulación, aleluya, sino que la iglesia de Cristo estará guardada en las manos de Dios. Pero tan lindo será que levanta su iglesia y se va para el reino de los cielos. 7 años de boda, 7 años de ira en la tierra, de dolor y de sufrimiento, pero en el cielo la iglesia estará en bodas allá arriba, adorando y exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Muchas veces la gente dice, ese pastor que solo dice ayuno y solo dice vigilia, hermano. Hay gente que se quiere pegar sus escapaditas, ¿verdad? El pastor dice vigilia, ayuno. Miren, si el pastor dice que hagamos un paris, alabado sea el Señor. Aleluya. Dice un hermano, se cuenta de un diácono de la iglesia. Dice que ese diácono de la iglesia había trabajado tanto con su pastor que habían levantado muchas iglesias. Aleluya. Ese diácono sabía con exactitud y con certeza que el día que él se muriera, dicen que ese diácono cuando llegara al cielo dijo, con seguridad yo sé que en el cielo tengo una corona preparada por el Señor. Porque el apóstol Pablo dice que Dios ha preparado una corona allá en el cielo para los hijos de Dios. Aleluya, por lo cual dice Pablo, me está reservada la corona de justicia. Hay una corona que está esperando, según 2 de Timoteo capítulo 4. Ese diácono había trabajado, se había desvelado, había hecho la obra de Dios, había predicado bajo la nieve, había andado bajo los fríos. Ese hombre había aguantado el calor del sol y había trabajado tanto con su pastor que dicen, hermanos, aleluya, la anécdota, que cuando ese diácono muere, en ese tiempo también su pastor falleció y ambos fueron llevados al cielo. Y cuando están en el cielo, rápidamente aquel diácono, hermanos, está sentado en un lugar y estaba justamente en las calles de oro. Esa es una anécdota. Y en ese momento, aquel estaba en las calles de oro y dijo, bueno, ¿y las recompensas a dónde están? Y miraba, dicen, para todos lados para ver si se cumplía la Biblia. De repente, dice, hermanos, venía un ángel cargado, pero que no podía caminar. Y dicen que entre medio de todo lo que traía, se saca un par de patines y se los da al diácono. Y dice, ¿un par de patines? No. Todo esto es lo que me dan por haber trabajado años de labor ahí en la tierra junto con mi pastor. No es posible. Dijo, yo me merezco la corona por la que yo batallé y luché y peleé ahí en la tierra. El ángel le dijo, bueno, eso es lo que te mandaron. Ahora disfrútalo porque no te mandaron nada más. Entonces dijo aquel diácono, Señor, dijo, realmente fue en vano mi trabajo. Pero pasó el tiempo, hermanos, y de repente un día, dicen, en la Nueva Jerusalén encuentran aquel diácono, aquel ángel estaba sentado en una esquina. De repente venía el hombre con los patines patinando en la Nueva Jerusalén, y dicen que decía, oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal, por estas calles yo voy a caminar. Y luego cantaba de alegría patinando. De repente lo llama el ángel, ven para acá, para acá, para acá. Y él llega delante del ángel y le dice, ¿qué pasó, ángel? No, le dice, ¿y por qué no estabas? ¿Te acuerdas que estabas tan enojado? ¿Qué cambió ahora tu semblante y por qué estás alegre? Él dijo, bueno, yo estoy alegre sencillamente porque no sabes lo que pasó, angelito. Hubo algo en mi vida que cambió mi conducta. Y él le dijo, ¿qué pasó? Le dijo que yo me encontré a mi pastor en una bicicleta. Alabado sea el Señor. Y eso me ocasionó alegría también a mí, porque a él no le dieron corona tampoco. Alabado sea el Señor. Esta es una anécdota. Lo importante es que vayamos al reino de los cielos. Si te dan corona o no te dan corona, lo importante es que tú vayas a donde está Dios. Hermanos, y Dios, aleluya, es el que va a recompensar y el que va a bendecir el trabajo de, aleluya, que tú has desarrollado para su obra. Aleluya. Y a que le dieron patines, quizás a nosotros nos den una corona. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo importante es que entremos, hermanos. Aleluya. Pero Jeremías dice, tiempo de angustia, que no hay otro semejante a él. O sea, que en el tiempo de la gran tribulación, hermanos, no hay otro tiempo como el que se avecina muy pronto para la humanidad.
Es un tiempo tan dificultoso, hermanos. Aleluya, que va a ser difícil realmente vivir en la tierra. Dicen amén. Por eso, si están aquí, puede levantarle aplausos y glorias al nombre del Señor. Aleluya. Pero sabe, pueblo de Dios, que los tiempos más difíciles que vienen a este mundo es cuando se desaten los juicios de Dios. Aleluya. Pero yo no me voy a centrar en esta tarde tanto en los juicios de las 7 trompetas y de los 7 sellos, pero las 7 copas. En las 7 copas, cuando se desate, hermanos, el juicio, la ira de Dios. Váyanse a Apocalipsis capítulo 16 y versículo 1. Puede alabar al Señor si usted puede. Puede alabar al Señor si usted puede. Aleluya. Miren lo que dice. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios, hermanos, es el juicio total y absoluto de Dios para esta humanidad. En los 7 sellos se ve parcialmente el juicio de Dios. En las 7 trompetas se ve parcialmente el juicio de Dios. Pero en las 7 copas, la ira de Dios en su totalidad se va a derramar sobre el mundo entero. ¿Cuántos saben que Dios está irado? Aunque la gente no quiera entender, Dios está irado con este mundo. Dios está irado con el pecado de la humanidad. Dios está irado con los gobernantes de este mundo. Hay una ira que Dios tiene, amados hermanos. Esa ira terrible que está muy pronto para caer sobre este mundo es la ira de Dios que está muy pronto para desatarse. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que muy pronto se va a desatar la ira de Dios sobre el mundo. Y cuando se desate, dice que del trono salió esta voz y le dijo: ve y derrama la copa de la ira de Dios. Ira de Dios que está muy pronto para caer sobre este mundo. Alabado sea el Señor. Por eso le llama tiempo de angustia, le llama gran tribulación. Aleluya. Le llama también tiempos angustiosos, porque los tiempos de la ira de Dios muy pronto están para caer. Alabado sea el Señor. Mire, las 7 copas representa el juicio total de Dios que está muy pronto para ser derramado sobre el mundo entero. Veamos la primera copa. Me voy a ir rápido en esta parte. Dice el verso 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera copa que se derrama sobre un grupo selecto. ¿Quiénes son? Todos aquellos que han sido marcados por el diablo en sus manos y en sus frentes. Alabado sea el Señor. Hermanos, directamente en la primera copa cae, dice, una úlcera, o sea, un cáncer, aleluya, sobre la piel, que la misma gente que vive en ese tiempo sabrá cuando se le caiga la piel. Mientras ellos caminan en cuerpo y alma, su carne se les estará cayendo de encima de esa terrible plaga que viene sobre el mundo entero. La gente dice: hermanos, pero sobre ese grupo selecto, sí, para decirles a ellos que han tomado una decisión mala, aleluya, de haber adorado al diablo y de haber dejado poner el sello, aleluya, aleluya, o la marca, perdón, de Satanás en su vida. Luego se darán cuenta que los juicios de Dios severos vienen sobre sus propias vidas. Aleluya. Mire qué tremendo. Aleluya. Su propia carne se les pudrirá en su mismo cuerpo. Será plagas terribles que se avecinan y muy pronto van a caer sobre la tierra, hermanos. ¿Usted cree que vale la pena quedarse aquí en la tierra? Aleluya. ¿Qué va a suceder con los adoradores del diablo? Se van a llevar la sorpresa más terrible de sus vidas, porque la ira y el juicio de Dios va a caer sobre ellos muy pronto mientras vivan en esta tierra. Aleluya. Pero ¿qué va a pasar con los verdaderos hijos de Dios? Los que no reciben la marca de la bestia, sino los que reciben el sello del Espíritu Santo. Bueno, esos serán protegidos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué la Biblia dice sobre los que tenían la marca? Porque habrá gente en los tiempos de la gran tribulación que no estarán marcados por el diablo, sino que tendrán el sello del Dios vivo.
Habrá gente como israelitas y posiblemente gentiles, cristianos que se quedaron, no se van a dejar sellar. Incluso Dios promete aún guardarlos en ese tiempo. Alabado sea el Señor. Y con esto no estoy predicando para que usted se quede, porque será difícil vivir y sobrevivir en la tierra. Le estoy predicando para que usted se levante y usted se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Le estoy predicando para que usted se arrepienta hoy y deje el pecado, la vagancia, para que usted se pueda salvar. Levántele las manos al cielo. Aleluya. Pero dice también, verso 3, que el siguiente ángel derramó su copa, aleluya, sobre los mares, sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Yo dije un día predicando, ¿cuánta gente saca, hermanos, sus ingresos económicos del mar? Hay millones de personas que viven del mar. Aleluya. Hay millones de personas, hermanos, que sus ingresos y su familia son mantenidos por lo que hay en el mar. Bendito sea el Señor. Dice que esta plaga, unos dicen que cuando venga esta copa y se derrame, será una bomba atómica que va a suceder en ese tiempo. Bueno, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que será una carne podrida, sangre podrida, que los mismos animales que hay en el mar no van a poder sobrevivir, porque los juicios de Dios vienen sobre los hombres y sobre los animales. O sea, los juicios de Dios vienen aún sobre la naturaleza misma, sobre este mundo. Hermanos, sobre todos los animales también, los juicios de Dios que viene será permanente, completo y total. Levántele las manos y alabe al Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué va a suceder, pastor? Bueno, lo que va a suceder, aleluya, que los mares, los océanos van a, hermano, a heder como sangre podrida. Aleluya. Dicen que hoy en día se han encontrado océanos, hermanos, realmente, aleluya, rojos totalmente en diferentes partes del mundo. Unos dicen que por la contaminación, hermanos, del petróleo, porque han habido buques que se han derramado, se han destruido en el mar, y eso es que ha contaminado el mar, y por eso son, aleluya, hermanos, bastante la gente que está siendo afectada de enfermedades, porque está comiendo petróleo. Esos animales, aleluya, que han comido todas esas cosas, muchas veces nosotros también los estamos comiendo. El mismo hombre ha contaminado este mundo, el mundo está contaminado. Pero ¿qué serán los tiempos de la gran tribulación cuando la segunda copa se derrame sobre este mundo? Aleluya. Será terrible, será, hermanos, catastrófico, doloroso. El mundo, el océano, todos los mares, el Índico, el negro, el blanco, el rojo, todos los océanos totalmente y absolutamente estarán bajo los juicios absolutos de Dios, que significa que se va a reducir totalmente hermanos, el vivir del hombre sobre la tierra. Cada día se va a ir reduciendo. Por eso es menester y es importante que todo cristiano, como dice Lucas capítulo 21 y versículo, aleluya, 28, dice: erguid y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Dice, aleluya, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo estoy esperando al Mesías, yo estoy esperando al Hijo de Dios. Yo no espero los juicios que vienen, yo estoy esperando aquel que dijo: vengo pronto, vengo muy pronto, voy a preparar lugar, pero vengo para levantar a mi iglesia. Yo me voy muy pronto con el Señor. Voy a ir a vuelo de pájaro. Vamos a la parte 4, verso 4 del capítulo 16 de Apocalipsis. Verso 4. Aleluya. Dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora se derrama el juicio de Dios sobre el agua potable. ¿Está entendiendo, hermanos? El agua potable. Hoy en día ya no se puede beber agua de los pozos como se bebía antes. ¿Por qué? Porque han descubierto que todos los pozos, hermanos, que un día fabricamos en nuestras propiedades están contaminados. El veneno, el gramosón, el pesticida que usan los hombres para poder cultivar las tierras, hermanos, han envenenado nuestras aguas. Por eso es que vemos cantidades de personas muriendo alrededor del mundo. A nosotros nos han, como dicen, hermanos, nos han dado una buena engañada,
Y decimos nosotros cuando vamos a las tiendas de Walmart, a las tiendas, hermanos, de ShopRite, y compramos las aguas en botella, y nosotros decimos, bebemos el agua más purificada que hay, y tú no sabes qué agua tú estás bebiendo. Por eso es que como cristianos debemos de reconocer que si vivimos en esta tierra es porque a Dios le place que vivamos aquí, no porque estemos comiendo ni viviendo saludable. Aleluya, hermanos, esto basta con los vegetarianos. Todo el mundo está comiendo contaminado, alabado sea el Señor. Y el misma agua que estamos bebiendo tampoco no es agua totalmente saludable, aleluya. Pero existe una manera de que esa agua se vuelva saludable, es en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando nosotros oramos por los alimentos, levántele las manos al cielo y alabe al Señor, aleluya. Por eso es que hay que entender, y dice, un ángel gritaba, el ángel que vigilaba las aguas dijo, digno eres, Señor, porque tú les has dado a beber sangre, aleluya, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, pero tú eres justo, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Viene como un juicio de Dios sobre el mundo. El agua potable totalmente va a desaparecer para ser bebible, hermanos. Qué lindo es Cristo Jesús. ¿Cómo Dios va a sostener a Israel? Bueno, Dios siempre es un Dios fiel y santo y poderoso. Dios siempre tiene recursos maravillosos y poderosos para poder sostener a su pueblo. Aleluya. Hay una hermanita que hoy me decía aquí, hermanos, pastor, yo creo que no voy a venir tal día porque yo creo que tengo que trabajar para salir de mis deudas. Mire cómo el enemigo nos engaña terriblemente. Dice, no voy a venir, voy a dejar de venir el domingo. ¿Quién te ha dicho a ti? Que yo le decía que Dios no tiene poder y recursos para poder suplir tus deudas sin que tú dejes de adorar a Dios los domingos. Aleluya. Dice la Biblia, Mateo capítulo 6 y versículo 33, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas, dice, os serán añadidas, todas. Dios ha prometido bendecir tu vida, bendecir tu casa, alabado sea el Señor, pero buscar el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar a Dios para que Dios pueda suplir nuestra vida. Está en la palabra de Dios. ¿Cuántos le levantan las manos y adoran al Señor? Aleluya. El agua potable, que es lo que muchas veces, hermanos, nosotros, aleluya, se nos ha prohibido. Fíjense los estudios que han hecho, que las aguas que nosotros tenemos en la manguera, un día le dije a un hermano, no bebe esa agua de la manguera. Y el hermano la bebió y dice, bueno, de algo nos vamos a morir, hermanos. Aleluya. Pero, hermanos, entendiendo la Biblia, nos damos cuenta que cada día se va a reducir la vida del ser humano en los tiempos de la gran tribulación. La ira de Dios viene. Número 4, dice vamos a ir a vuelo de pájaro, el tiempo se está yendo. Aleluya. Apocalipsis capítulo 16 y versículo, aleluya, váyase hasta el 10, hasta el 8. Y dice la palabra de Dios, el cuarto ángel derramó su copa sobre, aleluya, el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Aleluya, voy a explicar esa parte. Yo dije un día aquí predicando que el sol, dicen que tiene la capacidad, hermanos, en su tamaño, como 110 tierras es el tamaño del sol comparado con la tierra. 110 tierras hacen el tamaño del sol. Entonces dicen que los expertos han descubierto que el calor del sol en su centro son 27 millones de grados Fahrenheit. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo entonces será que cuando la cuarta copa se derrame sobre el sol? ¿Por qué sobre el sol? Si ahora ya no en la tierra, sino sobre el sol. Porque, aleluya, el sol en la Biblia aparece como, hermanos, dice cuando Dios creó la luna y creó el sol, lo creó, dice, como el lugar o el planeta más grande, que es el más inmenso que hay, para que el mundo estuviera realmente viviendo sobre este globo terráqueo. Dios preparó un sol para calentar y para tener este mundo realmente bendecido. Eso es lo que hace que haya calor, que haya lluvia, define los tiempos como la luna. También, aleluya, define, hermanos, los años y los días. Dios lo dejó allí, pero no
solo para eso, lo dejó para que el mismo hombre fuera bendecido, viviera y tranquilo aquí en la tierra, porque el sol es el que nos mantiene con vida aquí en la tierra. Dios le ha dado esa capacidad al sol. Pero pastor, ¿va a calentarlo Dios más o qué va a hacer? Bueno, lo que va a suceder, un hermano decía, Dios tiene el poder de hacer que el sol mismo o le va a generar mayor capacidad de poder, o Dios lo va a acercar más a la tierra para que se cumpla su palabra, donde el hombre, el mundo será quemado por los rayos candentes del sol. Alabado sea el Señor. El mundo tendrá tremendos cánceres ecológicos que están muy pronto para caer. Yo siempre lo voy a predicar, eso está ya hoy en día. La gente padece de cáncer ecológico en la piel y se están muriendo miles y millones de personas de ese cáncer. ¿Qué va a suceder en ese tiempo? Cuando el sol caliente la temperatura o Dios lo acerque más cerca de la tierra. Pero Dios va a cumplir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a cumplir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a cumplir lo que Dios ha dicho, porque Dios es fiel. Alabado sea el Señor. El sol será calentado no sabemos cuántas veces, aleluya, o será acercado, pero el mundo va a recibir la ira y los juicios de Dios que vienen sobre esta tierra. Usted se va con Cristo, hermano. Usted se va con Cristo, hermanos. Usted se va con Cristo, hermanos. Váyanse a la quinta, porque voy rápido. Dice en el verso 12, aleluya, mira lo que dice la palabra. En el verso 12, aleluya, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. Ahí quiero ir a la sexta. Pero bajemos un poquito al verso 10. Porque si pasamos esta parte no lo vemos como es. Mire, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordía de dolor sus lenguas. Cuando Satanás esté en su mayor apogeo a través del anticristo y del falso profeta, se va a derramar la copa de la ira de Dios sobre el trono de la bestia. Quiere decir un toque directo de parte de la mano de Dios contra el diablo y contra el anticristo y contra el falso profeta. Directamente será un ataque de Dios directo contra ellos. Hasta ellos serán atormentados. Alabado sea el Señor, porque dice que van a morder de dolor sus lenguas por las úlceras que les van a venir. Hasta el anticristo será, hermanos, totalmente le va a caer la ira y los juicios de Dios aún sobre su propia piel. ¿Cuántos saben que Dios, hasta el diablo, cuando Dios desata su ira, hasta el diablo lo recibe? Porque Dios no tiene, hermanos, frontera. Alabado sea el Señor. Hasta el anticristo, el falso profeta y todos los que trabajen junto con ellos en su dominio también recibirán la plaga directamente de la mano de Dios, como una ira directa contra el diablo y los demonios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le va a decir al mundo que el todopoderoso es Él y no el anticristo en el que ellos han puesto su confianza. Que Dios le va a decir a la gente que el mismo anticristo y el falso profeta no son poderosos, que el poderoso es Él, y hasta ellos van a recibir los juicios y la ira de Dios que viene sobre ellos. Dios le va a decir al mundo hasta en la gran tribulación que, aleluya, que escogieron mal, que escogieron al diablo equivocado, porque hasta el diablo no escapa de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Alabe lo que Él está aquí. Aleluya. ¿Qué le dice Dios a la gente que busca a los brujos, que cree que los brujos tienen la solución? Aleluya. En Egipto, cuando se derramó la tercera plaga, aleluya, que era de piojos, mire, los brujos habían hecho el agua y la habían convertido en sangre, como lo había hecho Moisés. Habían hecho la segunda de rana. También ellos habían hecho todo eso. Pero cuando, alabado sea el Señor, cuando viene, hermanos, la plaga de piojos, entonces dice que hasta los brujos se cundieron de piojos. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que el Todopoderoso es al Dios que tú has recibido como tu Salvador. Aleluya. Y cuando los brujos fueron llenos de piojos, fueron ante Faraón y le dijeron: Faraón, esto no es brujería, esto no es masonería, esto no es, aleluya, ocultismo, esto es la mano de Dios que está sobre tu reino. Alabado sea el Señor, porque no hay poder más grande que el Dios al que yo un día le entregué mi corazón. Aleluya. Por eso el que confía en los brujos, el que confía, hermano, en las tarjetitas de esas de horóscopo, está equivocado. En los tiempos de la cuarta copa o de la quinta copa, cuando se derrame sobre el mismo trono de Satanás y del gobernante del mundo, que será el anticristo, hasta ellos van a recibir la plaga de Dios.
¿Puede usted levantarle las manos al cielo? Aleluya. ¿Qué Dios le estará diciendo al mundo? Que se equivocaron y seleccionaron mal al que ellos ahora están adorando. Aleluya, porque también está bajo los juicios de Dios. Pero quiero llegar a la sexta rápidamente, verso 12. Dice la Biblia, cuando se derramó la sexta, hermanos, copa, se derramó sobre el río Éufrates. El río Éufrates es uno de los brazos que regaba el jardín del Edén, porque había un gran río y de ese río salían 4 brazos. Y de esos 4 brazos, uno de ellos era el Éufrates. El Éufrates es un río histórico en la Biblia. Alabado sea el Señor, porque sobrevivió al diluvio con el río Tigris y están allí como Dios los hizo al principio. Fueron los únicos 2 brazos de río que no se separaron. Por alguna razón Dios los dejó allí. Pero el Éufrates también ha sido escenario de tantas guerras que han sucedido entre Israel y sus enemigos. Pero ¿qué va a suceder, pastor? Bueno, dice que el río Éufrates, que es un caudal de agua que nació en Turquía y que, hermanos, tiene 2.800 kilómetros de largo. O sea, es un caudal tan poderosísimo de agua. Pero ¿qué está sucediendo en estos últimos tiempos? Fíjese, lo que está sucediendo es que en Turquía, en Siria y en Irak han hecho muchas presas y ese río se está secando. Dicen los expertos, hermanos, los satélites americanos, los que, hermanos, investigan el agua, han descubierto que el Éufrates cada día se está totalmente secando, se está secando. Hay partes que aquel gran caudal de agua ya tiene solamente quebradita en ciertos lugares. Aleluya, dando a entender que la palabra de Dios se ha cumplido y se está cumpliendo como Dios lo dijo. ¿Cuántos alaban al Señor? El río Éufrates, aquel gran caudal de agua, hermanos, ahora está en partes que la gente lo puede pasar, como dice la palabra de Dios. Estará preparado, aleluya, al final de los tiempos, para que los reyes del oriente pasen en seco por ella, como Dios lo ha dicho. ¿Se ha secado el Éufrates? Se ha secado. La palabra de Dios se ha cumplido como Dios lo dijo. Y viene el tiempo cuando viene esta guerra masiva que la Biblia le llama la guerra del Armagedón, que está muy pronto para arrancar en el mundo, donde aliados y naciones del mundo del norte de Israel vienen a esta guerra para pelear esta guerra. Entre ellos, según los expertos, está, aleluya, Rusia. Está también, aleluya, hermanos, están Libia. Están muchas naciones del mundo que vienen a pelear contra Israel. Pero, aleluya, el que será encargado terriblemente de esta guerra será ni nada más ni nada menos que el anticristo, que estará al frente totalmente de esta batalla. Pero ¿qué va a pasar, pastor? Lo que va a pasar es que dice la Biblia que de la boca del falso profeta y del anticristo y del dragón del diablo salen 3 espíritus. Dice que van a las naciones del mundo de demonios y que dice cuya apariencia es como rana. ¿Qué van a hacer? Estos van a convencer al mundo. Hermanos, son demonios que hacen señales, demonios políticos poderosísimos que estarán convenciendo al mundo en personas, claro, para poderlos llevar a esta guerra masiva que muy pronto viene. Y la Biblia dice Armagedón, la guerra del Armagedón. La guerra que será la guerra más, donde millones y millones de personas van a morir, porque Dios mismo, aleluya, a través de Cristo los va a matar en el campo de concentración en Megiddo. Allí van a morir por la mano bendita de nuestro Dios y Salvador. Pueden alabar al Señor. Aleluya. Pero quiero llegar a la séptima y en esa cierro. ¿Por qué quiero llegar allí? Porque allí es a donde quiero terminar. Váyase hasta el verso 17. Fíjense esta parte que voy a tocar, hermanos. Dice que el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Salió una gran voz del templo del cielo, aleluya, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran terremoto, un gran temblor, de tierra, y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Cuando se derrame la séptima copa, si usted no lo sabía, en la séptima copa, vuelve a oír la voz que habló en el verso 1 del capítulo 16 de Apocalipsis. Y esa voz vuelve a hablar y dice: hecho está. En otras palabras, aquí se finaliza la ira de Dios sobre el mundo, y Dios acaba en su totalidad con el mundo entero por esta ira y este juicio que viene sobre el mundo.
Aleluya. Dice lo que va a suceder es un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto yo lo he predicado varias veces a ustedes. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 24 verso 20: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella, su pecado caerá y nunca más se levantará. Pero también algo que va a suceder después de ese gran terremoto mundial, que los mismos hermanos científicos lo han declarado, que ese terremoto mundial o ese gran sismo viene en el mundo. Pero también dice la Biblia que va a caer del cielo, no solamente el terremoto, sino también, hermanos, un granizo. Miren lo que dice, vean lo que dice la palabra, ahí está escrito para que ustedes lo vean. Aleluya. Dice el verso, el capítulo, váyase al 16 y del versículo, aquí lo tengo yo entonces, capítulo 16 de Apocalipsis, y con eso estoy cerrando. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el verso 20, dice el verso 20: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Algo que va a suceder en la séptima copa es que también las islas, oigan esto, los que están aquí, las islas, toda isla va a huir, va a desaparecer. Pastor, y las islas de Puerto Rico, las islas de República Dominicana, bueno, en ese tiempo de la gran tribulación, la Biblia dice que van a desaparecer. Los montes van a desaparecer. Los glaciales se están, hermanos, derritiendo. Eso es notorio en el mundo. Mire, hermanos, dicen que los glaciales del Ártico, del Antártico, se están derritiendo. Y cada día los océanos se llenan más y suben cada día pieces y pieces y pieces sobre el mundo. Están subiendo sobre los océanos. O sea, se está cumpliendo la palabra de Dios. Hay partes que dicen que antes eran secas, hoy están llenas. Porque cada vez que venía el frío, hermanos, en el Ártico y en el Antártico se volvía otra vez a llenar y a congelar otra vez esos hielos. Pero hoy en día dicen que se derrite pieces y pieces y no vuelven a subir. ¿Por qué? Por el calentamiento global, dando a entender que Dios está cumpliendo su palabra como Dios lo ha dicho. Alabado sea el Señor. Y todos los que me están viendo en las islas, esto no va a suceder ahora. Esto va a suceder cuando la iglesia se vaya y los juicios de Dios vienen. Pero usted que me oye, prepárese para que se vaya con Cristo. Alabado sea el Señor. Las islas van a desaparecer en el mundo entero, porque la palabra de Dios lo dice. Pero hay una iglesia que se va con el Señor. Hay una iglesia que se va con Cristo. Aleluya. Pero algo que va a suceder también en el verso 21: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Un talento, aleluya, en los tiempos bíblicos dicen que variaba de diferentes países. Por ejemplo, en Babilonia, aleluya, medía, hermanos, totalmente 35 kilogramos. Aleluya, equivalente totalmente, aleluya, a unas 80 o 70 y algo de libras. ¿Se imagina cómo será el peso de esos granizos que van a caer en los tiempos de la gran tribulación? Se pone a pensar, hermanos, ¿cree que el hombre va a poder sobrevivir? Yo creo que no. Aquí el único que puede sobrevivir es aquel que que le entregue el corazón a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a estar de pie en este momento. Es aquel que le entregue el corazón a Cristo. Aleluya. Es aquel que le entrega su alma a Cristo Jesús. El peso de los granizos, hermanos, que van a caer. Mire, los expertos dicen, han descubierto que viene a la tierra un asteroide, que los mismos científicos dicen, lo descubrieron apenas junio del 2014. Y dicen que el tamaño de ese asteroide, hermanos, es como el tamaño de un portaavión. Imagínense, oiga, qué tamaño tiene. Y dicen que puede liberar, y la velocidad que tiene, dicen, hermanos, que es más de 14, la velocidad 14 veces más que una arma que se dispara, una bala que se dispara de una arma. Es una velocidad terrible que traen. Pero dicen los expertos, no hay que preocuparse porque no va a pasar muy cerca de la tierra en el 2027. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasa si se desviara? ¿Y qué pasa si se desviara, pastor? Si se desviara, usted y yo tenemos un lugar en el cielo para vivir con el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Nosotros tenemos un lugar en el cielo para vivir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero para poder escapar, ¿cómo escapamos? A través de su nombre. El nombre se llama Jesús.
A través de invocar el nombre de Cristo, aleluya, es que el hombre puede escapar de ese tiempo difícil que viene. Yo no sé, hermano, aleluya, quizás lo aburrí en esta tarde, pero esta información se la quería dar para que usted y yo nos preparemos para irnos con Cristo. Alabado sea el Señor. Las 7 copas, cuando vengan los juicios totales de Dios, la iglesia ya está en el cielo con el Señor, porque la iglesia se va muy pronto. Vamos a levantarle las manos al cielo.